Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 27 al 28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritando le dijo: «Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron». Pero Jesús le respondió: «Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». Palabra del Señor. En el breve episodio evangélico que hemos escuchado, una mujer le grita a Jesús: «Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron». A través de Cristo el piropo se dirige a María, su Madre bendita, que debe sentirse orgullosa de tal hijo. Y el Señor lo acepta complacido, pero añade una puntualización: «Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». Tenemos aquí una nueva bienaventuranza de Jesús, la bienaventuranza de la palabra. Y María fue la primera que escuchó y aceptó la palabra de Dios en el anuncio del ángel con su sí incondicional: «Su hágase en mí según su palabra». Fue un asentimiento de fe que abrió todo un mundo de salvación y de nueva creación. Ella se convirtió en madre de Jesús al aceptar el mensaje divino, es decir, por la fe y la obediencia. Esta bienaventuranza de la palabra recuerda inevitablemente aquel otro pasaje en que Jesús declara familiar suyo a todo aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Dentro de la gran familia de Cristo que es la comunidad creyente, María es la madre de Jesús por excelencia y por doble parentesco: el parentesco de la sangre y el parentesco del espíritu, al nivel de la palabra escuchada eficazmente. Y es también María, madre espiritual de la comunidad que forman los hermanos de Jesús, es decir, la Iglesia. Es decir, madre de cuantos por la fe, la aceptación sincera de la palabra de Dios y el cumplimiento alegre de la voluntad entran a vivir en la casa familiar de Jesús, cuya puerta les abre Él como hermanos y no como meros invitados de visita, o menos todavía como a miembros de la servidumbre. Jesús dirá en otro pasaje del Evangelio: «Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. No son ustedes quien me han elegido, soy yo quien los ha elegido a ustedes». Con la bienaventuranza de la palabra guarda estrecha relación la bienaventuranza de la fe que leemos en dos textos evangélicos. Primero, cuando María visita a su prima Isabel, ésta le dice: «Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá». Segundo, cuando Cristo resucitado se aparece a los apóstoles estando Tomás presente, dice: «Dichosos los que creen sin haber visto». Es la dicha de la fe viva que encarna la palabra en la vida y que nos constituye en discípulos de Jesús. Ambas bienaventuranzas, de la fe y de la palabra, van unidas y tienen pleno cumplimiento en María. Por tanto, a ellas se aplican como a la primera aludida. Entre luces y sombras alternas, entendiendo en parte y preguntándose muchas veces, progresó en el proyecto salvador que es Dios, estaba llevando a término en la persona de su Hijo y en medio de la historia de los hombres. Todo esto, lejos de disminuir a María, la hace más grande y próxima a nosotros.
El significado básico de la figura de María consiste en ser la primera cristiana, la primera y más perfecta discípula de Cristo, lo cual tiene valor universal y permanente. Así, la Virgen se constituye en imagen y tipo de la Iglesia, en el orden de la fe, de la caridad y de la unión perfecta con Cristo. La altura que María de Nazaret alcanzó en la fe mediante la escucha y la práctica de la palabra de Dios, la convierte meritoriamente en tipo y ejemplar acabado de la fe del discípulo de Cristo y de la misma comunidad cristiana, además de miembro singular y madre de la Iglesia. Su figura, encarnación viva del Evangelio de hoy, nos muestra que creer eficazmente supone un giro radical en nuestra existencia personal porque afecta a nuestra actitud ante Dios y los hermanos, el mundo y el trabajo, la vida y la convivencia. Ella es también la madre espiritual de la comunidad que forman los hermanos de Jesús, la Iglesia, es decir, madre de cuantos por la fe, la aceptación sincera de la palabra de Dios y el cumplimiento alegre de su voluntad entran a vivir en la casa de Jesús. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Asemejémonos a María en el hecho de escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Porque aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, ese es hermano, hermana y madre de Jesús. El que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vinieron las lluvias y las tempestades, y aquella casa se mantuvo firme.